Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos con la teología del libro de Ruth. Estamos reflexionando sobre todo aquello que este pequeño librito nos quiere enseñar. Son 4 capítulos, pero muy interesantes. Aquí principalmente vamos notando el gesed, la misericordia, el amor, el cariño, la generosidad, la solidaridad, la entrega, las grandes actitudes del cristiano, podemos decir ya nosotros, asumiendo estos elementos desde el Antiguo Testamento. Hoy queremos mirar y ver cuál es el Dios de Ruth, o mejor dicho, cómo se presenta Dios en el libro de Ruth. Ya hemos hablado algunas cositas, pero coanga lleva ñamoita ñajenonde ata ñamoita peñan de yara. Dios, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la función? ¿Cómo nosotros podemos descubrir cómo se manifiesta Dios? ¿Qué es lo que dice entonces, en síntesis, el libro de Ruth con respecto a Dios? Ruth capítulo 1, del 20 al 21, Shaddai, aparece el nombre Shaddai. Se traduce en 2 versos, en la Septuaginta, es decir, en los libros de los 70, por la frase griega Ho-Hikanos, ¿verdad? El omnipotente, en griego, Ho-Hikanos, el omnipotente. La palabra griega, Hikanos, significa importante, considerable, competente, suficiente, adecuado, lo suficientemente grande, lo suficientemente grande, considerable, competente, suficiente, adecuado. Bueno, entonces desde aquí nosotros podemos entender desde esta palabra, el Hikanos, ¿verdad? El grande, el potente, el fuerte, lo que nos está queriendo transmitir, lo que nos está queriendo decir a nosotros, ¿verdad? Aquí la palabra Shaddai. Shaddai, esto aparece en el capítulo 1, versículo 20-21. Desde esta perspectiva, el nombre del Dios de Noemí podría conectarse como el que basta, el todo, el único. Estas son las expresiones. Nosotros también conocemos a algunos santos cuando hacen su lectura, una lectura teológica, una lectura de vida, una lectura pastoral también si queremos, pero sobre todo una lectura de fundadores, de iniciadores, de movimientos, de carismas, de esa fuerza del Espíritu que les envía, que les empuja, ¿verdad?, a anunciar la palabra de Dios. Entonces, aquí aparece esa palabrita, el que basta, el todo, el único. Noemí, en este sentido, expresa su total confianza en Dios,
aún en medio de su dolor. Esto es para subrayar, queridos amigos, esto es para ponerlo bien en claro. Noemí expresa su total confianza en Dios aún en medio de su dolor. Invita a conocer quién es el Dios en quien ella confía, lo suficientemente grande para todos y cada uno ante la aflicción que se esté experimentando. Lo suficientemente entonces grande, lo suficientemente aquí necesario también, ante el dolor y ante el sufrimiento, porque ella se encuentra en un momento de mucho dolor, en un momento de sufrimiento, en un momento en que tiene que afrontar situaciones concretas y situaciones de dolor, ¿verdad? Y entonces invita a conocer quién es el Dios en quien ella confía. Vamos a conocer un poco quién es este Dios en quien yo confío, nos está diciendo. Este es el Dios lo suficientemente grande para todos, no solamente también para mí, porque ella está queriendo transmitir y está queriendo dar a conocer a todos que este es el Dios de todo. Y además, cada uno ante la aflicción que se esté experimentando. ¿Cuál es esa aflicción que se está experimentando? ¿Cuál es esa aflicción en la que nosotros nos estamos encontrando? Es aquí entonces donde vamos a entender cuál es nuestra fe, cuál es nuestra confianza y cuál es nuestra adhesión total también a ese Dios, ¿verdad? Porque es muy fácil, como decimos, en los momentos alegres, en los momentos en que todo es algarabía, ¿verdad? Decir aquí está Dios, Dios que actúa, etc. Pero en el momento del dolor, como justamente le está pasando aquí a Noemí, le está pasando también a Ruth, decíamos nosotros, de una riqueza que va a la pobreza. ¿Por qué? Porque pierde a su propia gente, pierde a su esposo, se queda viuda, se siente entonces golpeada y ella misma expresa después, no me llamen más Noemí, ¿verdad? Llámenme Mará. Mará, que quiere decir amargura, dolor, angustia. Y bueno, toda esta aflicción, a pesar de que está sobre el corazón y la vida de Noemí, ella nos invita, ¿verdad?, a conocer quién es el Dios en quien ella confía. Ella igual confía en un Dios omnipotente, en un Dios lo suficientemente grande y lo suficientemente grande para todos, no simplemente también para ella. Cada uno ante la aflicción que esté experimentando. Es para pensarlo, ¿verdad? Porque tenemos que ubicarnos. Ahora somos nosotros quienes debemos ubicarnos ante nuestra situación y ante nuestra realidad. Es lo suficientemente grande. En otros lugares también de la traducción de la Biblia, que nosotros llamamos la Biblia de los 70, la Septuaginta, traduce Shaddai con la palabra griega pantokrator, pan que quiere decir todo y kratos que quiere decir fuerza. Pantokrator quiere decir todo fuerza, quiere decir dominio. El pantokrator quiere decir el que domina, Entonces, desde aquí podemos entender esta palabra Shaddai. Shaddai, más bien solemos traducir así literalmente, el Dios de las alturas, el de la montaña, el que se encuentra en ese lugar, ¿verdad? Pero aquí con el griego ya el pantokrator estamos diciendo el que es fuerte, el que tiene el dominio, el que tiene para vencer la fuerza necesaria para la lucha. Y así entonces esta palabra griega pantokrator sobresaliendo principalmente el significado de omnipotente o todopoderoso. Todo poder, todopoderoso. Panto, creator o krator. Volvemos enseguida con más Ñandí Yarañe e Antiguo Testamento. El Vaticano recordó la semana pasada al sínodo alemán que no tiene la potestad de cambiar la doctrina. La respuesta del sínodo no se hizo esperar. Recordaron que saben que esa no es su potestad, pero al mismo tiempo criticaron la falta de cercanía del Vaticano. De hecho, literalmente mostraron su irritación al respecto y dijeron que se sintieron molestos porque el comunicado ni siquiera llevaba la firma del responsable que lo escribió, ni tampoco se les advirtió de su publicación. Al volver de su viaje a Canadá,
El Papa comentò la questione. Sì. No, prima di tutto, quel comunicato l'ha fatto la Segreteria di Stato. È stato uno sbaglio non dire sotto. Credo che si diceva comunicato della Segreteria di Stato, ma non sono sicuro. Ma è stato uno sbaglio non firmare come Segreteria di Stato, ma uno sbaglio di ufficio, no? Non di cattiva volontà, ¿no? En el comunicado del Vaticano se recordaban las palabras que el Papa escribió a los obispos alemanes, en las que se decía que las iglesias particulares no pueden ir por su cuenta sin contar con la Iglesia Universal. Sul cammino sinodale io scrissi una lettera, da solo l'ho fatta, un mese con preghiera, riflessioni, consultazioni, e ho detto tutto quello che io dovevo dire sul cammino sinodale. Più di quello non dirò. E quello è il magistero papale sul cammino sinodale. El Papa además dijo que esa carta la hizo sin consultar a la curia. Explicó que tomó esa decisión porque quería que la misiva sonase a las indicaciones de un hermano o un padre. Una bola. Francisco no faltó a su tradicional encuentro con los periodistas tras un viaje. Esta vez respondió a sus preguntas sentado y habló sobre cómo se siente físicamente después de una visita al extranjero de casi una semana. Non credo che possa andare con lo stesso ritmo dei viaggi di prima, no? E credo che alla mia età e con questa limitazione devo risparmiare un po' per poter servire la Chiesa, o nel contrario pensare la possibilità di farmi da parte, no? Questo con tutta onestà non è una catastrofe, no? Si può cambiare Papa, si può cambiare, non c'è problema. Ma credo che devo limitarmi un po' con questi sforzi. El Papa también explicó por qué no era posible operarse. L'intervento chirurgico al ginocchio non va nel mio caso. I tecnici dicono di sì, ma c'è tutto il problema dell'anestesia. Io ho subito 10 mesi fa più di 6 ore di anestesia e ancora ci sono le tracce. Non si gioca, non si scherza con l'anestesia, no? E per questo si pensa che non è del tutto conveniente, no? Francisco en julio de 2021 fue operado en el Policlínico Gemelli. Le estirparon una parte del colon y permaneció en el hospital 11 días. Ma io cercherò di continuare a fare dei viaggi e essere vicino alla gente, perché credo che è un modo di servire la vicinanza, no? La próxima cita internacional será Kazajistán. El Papa dijo que ese viaje debería ser tranquilo porque se trata de un congreso interreligioso, no de una visita pastoral. También dijo que le gustaría retomar ese viaje a África que tuvo que cancelar. A Sudán del Sur manifestó su voluntad de viajar lo antes posible, pero a Congo no podrá ir hasta el año que viene porque comenzará en pocas semanas la estación de lluvias. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube.
Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos definiendo aquí el Dios de Ruth, o estamos procurando entender, saber cómo se le presenta a Dios en el libro de Ruth. Lo primero que estamos tomando es el nombre Shaddai, aparece el nombre Shaddai y procuramos definirlo. Shaddai, el pan, y Kratos, que significa fuerza, pan, que significa todo, el panto, creator, es el dominio, sobresale entonces aquí lo omnipotente, lo todopoderoso. Hay otras posibles explicaciones de las derivaciones de esta palabra Shaddai. Shaddai vendría, por ejemplo, posiblemente de el acádico. El acádico también tiene esta raíz de Shaddu. De aquí sería Shaddai, Shaddu, que vendría de esta lengua, ¿verdad? Que es el acadio, el acádico, cuyo término significa monte, altura, ¿verdad? Imagen plástica entendida como seguridad y suficiencia, o sea, lo alto, el altísimo, de aquí viene, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, el Shaddai, el Dios de las alturas, el alto, el Shaddu, del acadio o del acádico, que significa monte. Y esta es la imagen plástica tan interesante para hablar de la seguridad, para hablar de la suficiencia. Por otra parte, llama también la atención la forma en que los personajes principales muestran una fe inquebrantable en el Dios del pacto de Israel. Llama la atención, ¿verdad? La forma en que los personajes principales muestran una fe inquebrantable en el Dios del pacto de Israel. Entonces, vamos entrando poco a poco y vamos entendiendo, ¿verdad? Que cuando ellos utilizan ciertas terminologías es para afirmar y reafirmar esta fe que ellos están teniendo en Dios, ¿verdad? Y entonces aquí se está presentando a este Dios dentro de la significancia de lo que es inquebrantable, la fe inquebrantable en este personaje o a través de este nombre Shaddai, el Dios del pacto de Israel, el Dios del pacto que es Yahvé. La identificación de él y de sus diversas manifestaciones con Yahvé, el Dios de Israel, en el decurso de la historia primitiva de Israel, llevó a entender siempre el nombre El, Shaddai, en la forma en que actualmente aparece en el Antiguo Testamento como designación de Yahvé. Entonces estos son los nombres que van apareciendo, estos son todos nombres de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento. El nombre El, o sea que Dios se llamaba El, Elohim. Pero después decimos que también aparece el nombre Yahvé,
que es el Dios del pacto, Yahvé, el ser, el que siempre estuvo, el que siempre está, el que siempre estará, el del pacto, es de lo inquebrantable. Luego, este término que estuvimos viendo también, el Shaddai, el monte, las alturas del acádico Shaddu, y entonces nos está diciendo el monte es el lugar de la seguridad, el lugar de la suficiencia. Esa página, ¿verdad? Entonces eso es un Dios que es seguro, un Dios suficiente, un Dios que observa, un Dios que conoce, que ve, ¿verdad? Entonces te está hablando de una cierta seguridad, del Dios altísimo. Bueno, este hecho se expresa de modo manifiesto en la teoría, sobre todo de la escuela que nosotros le llamamos la escuela sacerdotal. La escuela sacerdotal se expresa de un modo manifiesto en esta teoría, de que el Shaddai fue el nombre con el que el Dios de Israel se reveló a los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, este es el nombre como Dios se está revelando a los patriarcas. Este es uno de los primeros nombres entonces que nosotros encontramos con Abraham, con Isaac, con Jacob. Antes incluso de manifestarse, por supuesto, a Moisés, porque Moisés será posteriormente con el nombre de Yahvé. Yahvé nosotros, por lo tanto, tendríamos recién en Éxodo, ¿verdad? Esa manifestación para Moisés en el capítulo 3, versículo 14 y así sucesivamente. Cuando les pregunta, ¿y cuál es tu nombre? ¿Qué yo les voy a decir? Mi nombre es entonces, yo soy el que soy, yo soy Yahvé. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también
un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Estamos mirando cada una de las características del nombre de Yahvé, el nombre de Dios. Y decíamos que se expresa de modo manifiesto en la teoría o en la escuela sacerdotal el nombre El Shaddai, que fue el nombre con el que el Dios de Israel se reveló a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. El Shaddai. Y luego, para el sacerdotal, o sea, para esta teoría, para esta escuela, el Shaddai es el Dios de la alianza con los padres, el Dios de la alianza, de la promesa de la posesión de la tierra y de la descendencia. Por tanto, el Dios de los padres, el Shaddai. El Shaddai, entonces, es el nombre de los padres, podemos decir, de los primeros patriarcas. En Ruth 3:13, ellos saben que Él está vivo. Y aunque podría ser oprimidos por diversas situaciones de la vida, siguen confiando en Él para cambiar la adversidad en bendición. Esto es lo que nos manifiesta el capítulo 3, versículo 13. Dice, Booz se casó con Ruth y se unió a ella. El Señor hizo que concibiera y diera a luz un hijo. Hemos insistido ya y hemos subrayado. Es la intervención de Dios. Dios hizo que ella concibiera y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor, que hoy no te deja faltar quien responda por ti. Su nombre será proclamado en Israel. La bendición que viene aquí justamente dice que hoy no te deja faltar. Siempre se está refiriendo entonces a Dios. Este es el Dios entonces de Ruth. Este es el Dios que va apareciendo aquí. Nañandere Yay. En Ruth, el Dios de Ruth 3:13, ellos saben que Él está vivo. Ellos saben que Dios sigue actuando, el Shaddai, y aunque podrían ser oprimidos por diversas situaciones de la vida, siguen confiando en Él para cambiar la adversidad en bendición. Siguen confiando en Él. Siguen confiando en Dios entonces. Y es así como pueden cambiar esta adversidad, ese momento de situación difícil, ese momento en que las cosas no están caminando bien. Sin embargo, cambiar esa adversidad en bendición. Ahora, el uso del nombre Shaddai solo en Ruth 1, 20, 21 no es casual. No es casual entonces que aquí aparezca este nombre Shaddai. Porque saber el nombre específico de Dios es conocer el carácter y los atributos inherentes a dicho nombre. Esto nosotros sabemos muy bien, ¿verdad? Que el nombre de por sí es lo que identifica, eso es lo que nos identifica. Cuando nosotros somos llamados por el nombre, nosotros sabemos quiénes somos, nuestras características. Maapañandé, Baebalaya Usea, Baebalaya Ipotaba, ¿verdad? Entonces, del Argenoirojina Pejera Rupide. Entonces aquí es el Shaddai, no estoy diciendo cualquier cosa, ¿verdad? Estoy hablando de ese Dios. Y es así, ¿verdad? Entonces, hay ciertos nombres que se imponen. Y eso en todos los ámbitos, ¿verdad? En todos los ámbitos, cuando nosotros hablamos de ciertas cositas, ciertos nombres, el solo hecho de pronunciar, el solo hecho de decir una identificación, entonces ya nos pone en alerta, ¿verdad? Nos pone y decimos, no, en esta persona yo puedo confiar, o en esta entidad yo puedo confiar. Yo estoy diciendo de algo, de alguien. No sé, uno dice una marca de un producto. Cuando voy a decir una marca de un producto que vale la pena, enseguida debo decir, sí, ese producto sí que vale la pena. Ese tiene renombre. Upea entero vesteo y cuá. Upea entonces, ñandeye y cuá, justamente su identidad, ¿viste? Le estamos dando el nombre, le estamos dando la identidad y nos hace pensar ya enseguida en los atributos. Upea areco y ñande, ¿verdad?
porque el saber el nombre específico de Dios en este caso es conocer el carácter y los atributos inherentes a dicho nombre. Conocer, ¿verdad? Conocer el carácter y los atributos inherentes a dicho nombre. Están aquí, ¿verdad? Unidos, están aquí de cierta manera inherentes a dicho nombre. Noemí ciertamente conoce a Shaddai como el Dios que permite el sufrimiento. Noemí conoce de esa manera. O sea, Noemí acepta esta situación, conoce quién es este Dios, conoce el nombre y al conocer el nombre entonces conoce la identidad, ¿verdad? Todas las características de ese Dios que lleva ese nombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañé Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Nos encontramos leyendo al profeta Nahum. Estamos en el capítulo 1, los versículos 15 y luego el capítulo 2, versículo 2, capítulo 3 del 1 al 3 y luego del 6 al 7. Ay de la ciudad sangrienta, a través del profeta Nahum. Miren, ya se acerca por los cerros el mensajero que anuncia la paz. Celebra tu fiesta, Judá, cumple tus promesas, que el criminal no volverá a atravesarte, porque ha sido aniquilado, porque el Señor restablece la gloria de Jacob, la gloria de Israel, a quien habían asaltado salteadores, destruyendo sus ramas. Ay de la ciudad sanguinaria y traidora, repleta de rapiñas, insaciable de despojos. Escuchen, látigos, estrépito de ruedas, caballos al galope, carros rebotando, jinetes al asalto, brillar de espadas, relampagueo de lanzas, multitud de heridos, masas de cadáveres, cadáveres sin fin. Se tropieza en cadáveres. Te arrojaré basura encima y te expondré a la pública deshonra. Los que te vean se apartarán de ti diciendo: desolada está Nínive, ¿quién la compadecerá? ¿Dónde encontrar quien la consuele? Queridos amigos, aquí encontramos por una parte la victoria de Dios y de Israel, digamos, y por eso este canto de júbilo, según el profeta Nahum, ante un imperio que solamente había traído muerte, desolación, guerras.
un imperio sangriento, queridos amigos. Y ante esta situación ahora que fue derrotada Nínive, ¿verdad? Desolada está Nínive. ¿Quién la compadecerá? Lande añaros a pejo anda can ari la rayos a pebe a tu entero este oye popete haui porque esta iba y are ya pojina curiay. Queridos amigos, a mí que no hay coñan del geopeisa lleva. Nosotros que somos cristianos y que estamos llamados a vivir y a dar paz, armonía, serenidad. A mí que no entero este a la oye popete a bueno, por fin pecaraigo pecuña carayo ella mía lleva o bebé. Pidamos la gracia del Señor. Que seamos conscientes de nuestro accionar y que seamos conscientes de la multiforme gracia que el Señor puso en nuestro corazón, pero para hacer el bien a los demás, el bien a la sociedad y el bien a la familia. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también
nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando y estamos nosotros trabajando con esta teología del libro de Ruth. 4 hermosos capítulos que nos animan, que nos fortalecen, que nos entusiasman y nos hacen comprender, ¿verdad?, todos los atributos, todas las características de Dios. Ahora, cuando hablábamos de Noemí, decíamos que ciertamente Noemí hoy Maba el Shaddai, que es un Dios que permite, ¿verdad?, el sufrimiento. Es un Dios que deja libre al hombre, ¿verdad? Es un Dios omnipotente, el de las alturas, el que mira, el que observa. Pero que Él es suficiente. Él es suficiente. Él es autosuficiente, tiene todo y no necesita nada. Él es autosuficiente y no necesita nada. Es el Shaddai, el omnipotente, el de las alturas. Decíamos nosotros justamente de la seguridad de la suficiencia. De la seguridad de la suficiencia. El Shaddai. De la misma palabra Shadú, decíamos, del acadio, del acádico. Dos ideas centrales que fundamentan la característica del accionar de Dios. Dos ideas teológicas importantes. Yeikwamia lleva a dos ideas que podemos sacar de este libro de Ruth, que nos va a hablar de Dios, que lo va a caracterizar. Apealañan de teología, veñan de Yeikwana, lleva a Yarha, veñan de Recobebeare. Porque estas ideas son importantes. Primero es su continua acción oculta. Dios, continua acción oculta. Aupea la jeta hoy hablando hendusei, ando y cuasi a jimba evea lleva, porque en dos echai, o echa seca tuete. Entonces anda ya echai no ñañandú y no gina, entonces ¿qué decimos? Y no existe Dios, y no me interesa Dios, y Dios no me hace caso, y Dios no me escucha. Y de primera característica de poesía inegable, el libro de Ruth es la acción continua de Dios en manera oculta. Dios va trabajando siempre. Ñande ya se no peñan de MP y ni en su huevo lleva. Peñan de yara o hina pe y ni en su huevo hina peñan de yara o guatá ñande die. Peñan de yara me que tuve shaka ñande hina pero o guatá. Auguero guatá peñan de ella ya poña hina, ¿verdad? Entonces es la continua acción de Dios. Ahora, Dios es siempre
y esto nos quiere enseñar siempre, causa de todo evento. Dios es la causa de todo evento. Entonces también tenemos que mirar este aspecto, ¿verdad? Dios como causa de todo evento. Nosotros, el autor que estudia sobre eso, un tal Rost, Dios de los padres, era el artículo lleva. La teoría de esa escuela sacerdotal se suele considerar como estilización arcaizante. Sin embargo, hay indicios para afirmar que El Shaddai tuvo una importancia significativa en la prehistoria y primera época de Israel. En la época de Israel. Tuvo entonces, ¿verdad?, esta explicación también. Y bueno, en contexto más reciente hay un doble uso de Shaddai. Un doble uso de Shaddai, es decir, la seguridad, la suficiencia. Y aquí nosotros estamos viendo, por una parte, es la continua acción oculta, es la causa de todo evento. Dios es el que va causando, primera partecita. Y la segunda, la del Dios que retribuye las buenas acciones. Es decir, el Dios que retribuye las acciones del Gesed. Retribuir las acciones del Gesed significa de esa misericordia, de ese amor. Peñande ñañandúa, peñande yaguerecoa, peñande yaguerecoa, peñande ñame ayeva. Peñande, yaguero guatágina, ñanembo arorea. Esto es lo importante, ¿verdad? La del Dios que retribuye las buenas acciones, el Gesed. Hay varias observaciones dentro de los estudios que se hacen sobre el libro de Ruth, varias observaciones que revelan la presencia del primer fundamento, es decir, la acción continua de Dios en forma oculta. Estuvimos luego ya estudiando, en nuestra biblioteca virtual de Ñandillara Ñe, YouTube bebe Yujuda ver. Pemoi bebe la parte del Antiguo Testamento, belle por acá, o bebe en los cursos anteriores sobre este libro de Ruth. Y aquí se nos presenta que es un Dios que actúa en forma oculta pero permanente. Ese es el actuar de Dios en forma oculta. Pero la segunda parte es muy importante también porque es el Dios que retribuye las buenas acciones. El Gesed. Otro elemento que hemos hablado, otro de los elementos esenciales, fundamentales en la vida de la comunidad, en la vida, en la esencia, ¿verdad?, de el pensamiento teológico sobre Dios en el libro de Ruth. El accionar de Dios, el Gesed de Dios. Varias observaciones revelan esta presencia del primer fundamento. Por un lado, el narrador afirma claramente la soberanía de Yahvé sobre los acontecimientos de la historia. Sobre los acontecimientos de la historia. Afirma claramente la soberanía de Yahvé sobre los acontecimientos de la historia. Entonces, Haeina, libros históricos, de nuestra introducción. Lo histórico nos dice Peñandillara y Aupeyaiteo Potagina. Aupea la Ñandillara hoy Potagina. Aupear la Ñandilla Yesa Peaje y Cuamba. Eva Peñandillara lo hipotamba. Eva Peñandillara y Cuamba. Eva Ñandilla ya Pona Hanwaisa Peñandera Peaje y Cuya lleva. Allá ya poa ya. Ya en donde ante todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos esa fuerza, esa presencia del Dios, que aquí se le llama el Shaddai, el omnipotente, el que puede, el creador, el que te da seguridad, el que te da suficiencia. Nos despedimos por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando y estudiando sobre este hermoso libro, sobre la teología y sobre todo de cómo definir a Dios o cómo define el libro de Ruth a Dios en esta historia. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandillara Ñe Antiguo Testamento.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.